La idea de fijar un marco de referencia sobre lo que es la dictadura electoralista viene del concepto que desde hace varios años vengo manejando y que define la dictadura electoralista como el régimen que concentra el poder absoluto en un jefe o en un grupo u organización, reprime los derechos humanos y las libertades individuales e impone y manipula eventos electorales en los cuales el pueblo vota pero no elige. Una dictadura electoralista se puede resumir en la frase que es donde el pueblo es forzado a votar pero no tiene capacidad de elegir. O sea que eso que llaman elecciones en dictadura no es otra cosa que un acto más de violación de los derechos humanos y de marcado ejercicio del terrorismo de Estado. Porque el régimen dictatorial que no respeta la libertad, que no respeta la vida, que tiene presos políticos, que tiene exiliados políticos, que tiene tortura y que tiene persecución permanente, obliga al pueblo a ir a las urnas para usar eso como un mecanismo de propaganda sobre una narrativa falsificada y decir que tiene respaldo popular. Hace unos minutos me visitó aquí en el Inter-American Institute for Democracy un abogado de La Habana recién llegado, que acaba de dejar Cuba. Y yo le pregunté cuál era el porcentaje que él creía que tenía de respaldo popular el régimen cubano. Y me dijo nadie. No es ni el 1 ni el 10%, nadie. Porque nadie está contento con eso que es un régimen que se impone por la fuerza. Y esa realidad objetiva se reproduce en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, donde estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, bajo la jefatura de Cuba, han producido crisis humanitarias en Cuba y Venezuela, crisis sociales, económicas y políticas en Nicaragua y Bolivia, son productores de miseria, inseguridad y corruptela. ¿Y por qué hacen elecciones? Ellos no tienen necesidad de hacer aquello, sí tienen. Tienen el permanente problema de la ilegitimidad, tienen el permanente problema de la ilegalidad, que es la bastardía, o sea, la condición absolutamente inaceptable de la manera como detentan el poder. Porque las dictaduras no son otra cosa que crimen organizado, tienen que cometer delitos todos los días para sostenerse en el poder. Desde el delito de amenaza, el delito de toma de presos, la corrupción, el narcoestado, la difusión de noticias falsas. Y en el hecho específico de lo que es la celebración de esto que llaman elecciones, con premeditación y alevosía hemos visto cómo en las denominadas elecciones parlamentarias 2023 de Cuba se han cometido delitos flagrantes de violación a la libertad, suplantación de la voluntad, falsedad material y falsedad ideológica, manipulación de los números, uso de los instrumentos falsificados, difusión de noticias falsas, extorsiones de todo tipo, privaciones graves de libertad física, persecución de la colectividad, delitos que incluso son delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando se hace eso para simular un resultado, eso está más allá del concepto de fraude electoral, porque fraude electoral se comete en democracia. En dictadura lo que se cometen son crímenes de lesa humanidad. Y para eso dos apuntes teóricos, básicos. Para elegir el elemento esencial es la libertad. Y donde no hay libertad no se puede elegir, pero hay también otro elemento esencial. Elegir quiere decir escoger o preferir a alguien, y cuando tienes un solo candidato para cada puesto, como hace la dictadura cubana, ¿de qué elección estamos hablando? Eso queda totalmente destrozado por el elemento esencial de la democracia que está proclamado por la Carta Democrática Interamericana, que dice que es un elemento esencial la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía del pueblo, sufragio universal secreto. Ninguno de esos elementos se da en dictadura, porque además manipulan el padrón electoral. Los conceptos de dictadura y elecciones son conceptos totalmente antagónicos. Dictadura es crimen y elección es libertad. Por eso es que este foro de hoy día es absolutamente importante, donde concurren
periodistas, analistas, luchadores por la libertad, politólogos, profesionales, todos cubanos, y 2 oradores desde Cuba, para mostrarnos nada más cuán mentira es esto de las elecciones en dictadura, y para reforzar este principio que hemos establecido y en el que insistiremos, que las dictaduras electoralistas son en los escenarios donde el pueblo vota pero no elige, y donde las dictaduras presentan prueba flagrante de la comisión de nuevos delitos, porque lo que hacen con los pueblos, llevándolos a votar para después falsificar un resultado, construir una narrativa falsa y a partir de eso tratar de darse algún tipo de legitimación, no es sino la certificación de crímenes de lesa humanidad y de crímenes comunes que cometen a diario bajo el sistema de terrorismo de Estado que ejerce la dictadura de Cuba y las dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Yo quisiera en esta ponencia, en este panel tan importante, que ha sido una gran idea tener un panel sobre esto, hablar brevemente de dónde estamos y hablar de hacia dónde debemos ir. En primer lugar, lo que ocurrió el domingo con esta farsa electoral es una victoria contundente de la ciudadanía cubana. Según los cálculos más conservadores, hasta un 50% de los supuestos electores cubanos rehusaron participar en esta farsa. Para mí hay una continuidad entre el 11 de julio de 2021 y lo que pasó con el boicot a la farsa electoral. Y esta continuidad se manifiesta de manera orgánica en un movimiento popular. Es decir, la resistencia cubana, después de décadas de lucha, y una de las grandes mentiras sobre Cuba es que no ha habido una resistencia constante contra el castrismo. La ha habido, innegablemente la ha habido, con explosiones populares periódicamente contra la represión del régimen. Pero a raíz del 11 de julio de 2021 ya ese movimiento de resistencia se convirtió en parte visible, en parte constante del espacio público, salió de los subterráneos y se expresa y se continúa expresando, y yo veo una continuidad directa entre el 11 de julio y lo que pasó con el boicot a la farsa electoral. Veo un momento clave en el cual hay un gran sentido de unidad en la resistencia cubana. Quiero saludar a los cientos de activistas que tuvieron el valor de diferentes partes de Cuba en un país tan represivo, con más de 1.500 presos políticos, con 137 mujeres presas por defender la libertad y la dignidad de sus hijos y de su familia. Tuvieron el valor de proclamarse públicamente a favor del boicot. Esta idea de boicotear, de no asistir, prendió como una llamarada dentro del pueblo de Cuba. Y la resistencia fuera de Cuba coincidió en respaldar ese llamado de todas las maneras que pudo. Yo creo que este año ha sido un año en el cual la resistencia cubana ha demostrado que mantiene el momentum, sea en el juego de pelota, sea en la victoria de que ese régimen permanezca en la lista de Estado terrorista del Departamento de Estado, sea en lo que pasó en Tampa cuando se descubrió las tareas estas conspirativas de la embajadora castrista en el país, etcétera, etcétera. Hay una resistencia en movimiento, tiene el momentum. No es un movimiento clásico, vertical, organizado con un poder central, porque la seguridad del Estado se ha hecho experta en romper ese tipo de movimiento. No, es un movimiento autóctono, que nace del profundo descontento del pueblo, del deseo del pueblo de ser libre, de tener vida y de tener patria. Patria y vida, por eso el lema es tan importante. Y este movimiento seguirá teniendo más y más expresiones de rechazo a esa tiranía. El boicot para mí ha sido uno contundente. Pero por eso es importante, ya que este movimiento es un movimiento orgánico, es un movimiento horizontal, que tiene múltiples iniciativas en una misma dirección, estar muy claros hacia dónde vamos. Yo creo que el único camino claro, el mandato que tiene la resistencia del pueblo, es la plena devolución de las libertades y derechos al pueblo de Cuba. Yo sé que para muchos que han disfrutado de libertad y democracia están viendo esto parece lenguaje de kindergarten. Cuba lleva demasiado tiempo bajo dictadura y tiranía. Es el único país latinoamericano con un régimen totalitario de primera generación debidamente constituido. Es más, esto que ellos llaman constitución no es una constitución. El mismo Javier lo señalaba en su presentación. Es un modelo de control totalitario. Porque yo recuerdo Arturo Uslar Pietri, gran pensador. Él señalaba que ninguna dictadura latinoamericana había roto con el modelo republicano.
La tiranía castrista sí rompió con el modelo republicano. Dejó de ser referencia para esa dictadura. Y la Constitución o los papeles que ellos han creado para justificar el hecho de su existencia, todos responden a una lógica totalitaria. No vamos a ir por el camino de la total devolución de las libertades y derechos del pueblo de Cuba tratando de trabajar con una Constitución que no tiene esa premisa. El camino de la devolución completa de las libertades y derechos del pueblo de Cuba, sin ningún tipo de filtro, creer en el cubano y en la capacidad del cubano de decidir, pasa por el regreso a la raíz. Cuba tiene una bella historia constitucional. Los próceres cubanos arriesgaron la muerte para reunirse en Asamblea Constituyente. Jamás se declaró una dictadura en la manigua redentora en la guerra contra España. Y las constituciones cubanas de 1901, de 1934, del 35 y finalmente la del 40 son modelos de constitución democrática. Hay otra tradición cubana más corta, la Constitución del 28, que intentaba crear muy levemente un Estado con más aspectos autoritarios, o los estatutos de Dolores del año 52, que ahí sí se ve ya la idea de crear una configuración autoritaria para el régimen, para el gobierno de los cubanos, y finalmente la del 76. Esos son experimentos fallidos. Y lo que tienen en común, al menos la del 52 y la 76, lo que tienen en común es una frase que tenemos que borrar de nuestra historia jurídica y de nuestra realidad política. La revolución es fuente de derecho. La revolución no es fuente de derecho. Ningún acto político es fuente de derecho. La revolución americana no se le ocurrió decir que era fuente de derecho. La fuente de derecho está en la creación y en la naturaleza humana. Es más, si vamos a nuestras constituciones, al igual que en la Constitución americana, y si queréis más atrás los 10 mandamientos, no hay una lista de derechos. Porque se asume que los derechos están inherentes en la persona humana, que el cubano tiene el derecho a decidir. Lo tiene por naturaleza como ser humano, creado por Dios, y lo tiene como parte de su historia, de su identidad. Cuba nace como Estado para proteger los derechos de los cubanos. Primero vienen los derechos de los cubanos. Primero viene la existencia de Cuba como nación. Nación concebida en el derecho. Y fíjense que cada una de las 4 constituciones de la manigua tenía nombre taíno. Ese camino al derecho natural, que es como se llama, al respeto al derecho natural, es el camino lógico y sensato para los cubanos. Es más, en esta lucha por terminar con este régimen, que va a requerir de un esfuerzo aún superior a todo el que hemos hecho a través de estos 64 años y que va a costar mucho en vidas humanas, lo único noble, lo único lógico es luchar por ese regreso del respeto del gobierno, el que sea, a ese derecho natural. El gobierno se organiza como delegado de ese derecho y para proteger esos derechos. La Constitución, la Constitución es la expresión escrita, formal, de esa organización del Estado para que el Estado no interrumpa los derechos de la ciudadanía, para que no los merme, sino los ayude a consolidarlo y a expandirlo. Es con ese ánimo, es con esa visión de regresar a nuestra raíz, saltándose al futuro, con el fundamento de respetar el derecho natural, de respetar la libertad individual de los cubanos como único camino lógico de recuperar a Cuba, que hago esta presentación. Y sobre todo recordando lo siguiente, nos ha demostrado el estudio de las transiciones, y me voy a extender un poquito más, nos ha demostrado el estudio de las transiciones que los primeros 2 años de una transición afectan los próximos 30 años de la República. En esos primeros 2 años, esta nación nuestra que tanto ha sufrido y que tantos revés ha tenido en su lucha por organizarse democráticamente, tiene que tener conceptos claros, sencillos, reales, para poder reconstruirse. La reconstrucción de Cuba será tremenda si el fundamento es clave, si el fundamento es firme. Y ese fundamento es el derecho natural. Por eso termino diciendo que ante la dictadura electoralista del totalitarismo, nosotros tenemos que propugnar la refundación de la República Constitucional. Muchas gracias.